Segundo tramo del programa y vamos a cerrar esta presentación tomando la última media hora, dedicándola exclusivamente a lo que en las últimas horas fue el 8M, el Día Internacional de la Mujer, con todas estas polémicas de acuerdo a las edades. Pero esta es mi visión. Yo tengo una, porque fui formado de otra manera. Y en realidad no tengo bien en claro qué es lo que pensarán los chicos que están en la secundaria, ni hablar de los de la primaria. Me puedo imaginar por cosas que le dicen a mis sobrinitos y cómo lo forman y cómo piden disculpas. Pero claro, pero también es clase media. En este mundo de la Argentina, vamos a hablar un poco de eso con invitadas de lujo. Comienzo diciéndole que a mi izquierda está la doctora Laura Pascuali. Laura, gracias por venir. No, Qué gusto recibirte. por la invitación, muy amable. Sí, si lo presenté mal, Laura, lo corregí, ¿eh? Espera. Y a la izquierda de la doctora Laura está Ivana Márquez, estudiante de licenciatura en Economía. ¿Es correcto todo eso? Licenciada en Economía. Licenciada, está, ¿viste? Sí. Por eso te dije, fíjate. Ay, perdón. Licenciada, perdón porque el error es mío, ¿eh? Aunque a ambas las he englobado, como buen machirulo, militantes feministas. ¿Está bien? Es correcto. ¿En serio? Es correcto. Zafé la primera machiruleada. Acuérdense que yo soy de otra generación, chicas. No. Las argentinas le han dado trascendencia superior a la que ocurre en otras partes del mundo o de Latinoamérica al Día de la Mujer y a las reivindicaciones y luchas. Yo creo que sí. Yo también. Si nosotros pensamos en lo que históricamente es la historia del movimiento de mujeres y la historia del feminismo, que no es lo mismo que el movimiento de mujeres, la Argentina tiene una profundidad histórica que reconoce más de 100 años, ¿no? De inquietudes, de peleas, de demandas y de muchas conquistas. Y lo vemos con nuestras compañeras de otros países latinoamericanos, en las cuales hay episodios o momentos de lucha en la que nosotros podríamos ubicar hace 30 o 40 años, ¿no? Parece que en ese sentido es muy valioso lo que se ha construido, y creo que la potencia que tiene el movimiento de mujeres hoy, que indudablemente tiene un componente etario muy particular, ¿no? Sub 30, sub 20 podríamos decir, le debe muchísimo a esas pioneras que desde fines del siglo XIX estuvieron demandando y haciendo oír sus voces precisamente por reivindicaciones específicamente femeninas. No solamente laborales, por ejemplo, sino laborales vinculadas a la demanda de igual salario por igual trabajo, por ejemplo. Entonces creo que llegamos a esta situación fabulosa y potente también gracias a esa historia, ¿no? Sólida que tiene la Argentina respecto al movimiento de mujeres. ¿Tu reflexión al respecto, Ivana? Coincido con Laura, que digamos como nuestro, por decirlo de algún modo, que nos situamos, digamos, en la actualidad en esta posición es por años y años y años de luchas previas. A mí me pasó particularmente en el congreso que fuimos a Montevideo con compañeras del equipo de investigación de Economía y Género, que nosotros expusimos la encuesta de uso del tiempo, datos y resultados, y había chicas de El Salvador, había chicas de Paraguay, había chicas de Colombia, y nos manifestaban esto, que en sus luchas todavía faltaba recorrido, que es con lo que por ahí en Argentina contamos, con todo ese recorrido previo de luchas y luchas para poder pararnos como nos estamos parando en la actualidad. Tomo algo que dijo la doctora Laura y lo comparto con ustedes, chicas. Ella expresó que había una situación etaria, obviamente, la lógica de cada una de las formaciones de nosotros, y bien dicho aclararlo. A mí me parece que también hay una concientización de acuerdo a la clase. Me parece que la clase media, que ha tenido la fortuna de ser ilustrada, tiene una militancia práctica diaria superior al resto de las clases que hay en Argentina. Pero es mi opinión. Bueno, eso podría, digamos, es complejo, y además la Argentina también tiene... No, en realidad porque cuando lo escuchaba estaba pensando en las primeras que dijeron esto fueron las obreras anarquistas, en realidad, ¿no?
no solas, acompañadas también por mujeres de clase media, las llamadas las políticas, ¿no? Claro. Del Partido Socialista, por ejemplo, donde había demandas en ocasiones diferentes, porque, por ejemplo, el tema de la prostitución era pensado y evaluado de forma muy distinta por aquellas mujeres formadas o de clases medias y por aquellas mujeres que veían que sus compañeras estaban atravesadas por esa situación. Estoy hablando de fin del siglo XIX, principios del XX. Sí. El movimiento, por ejemplo, sufragista en la Argentina fue un movimiento que se estigmatiza como un movimiento de clase alta o clase media. Sin embargo, las obreras fueron un componente muy importante de ese movimiento, conscientes de que si ellas podían votar, podían elegir a quienes las iban a representar y por lo tanto elegir a quién iban a incidir sobre su situación laboral. Me parece que en términos, no sé si Ivana coincidís, en términos de la masificación también ha habido una incorporación muy importante de otros sectores. Creo que también las mujeres de clase media y alta son las que más posibilidades tienen de hacer oír sus voces y eso puede dar pie a pensar que son aquellas que son las únicas partícipes del movimiento, pero si pensamos en el feminismo, por ejemplo, en la Argentina, el movimiento de mujeres en la Argentina de los años 70, o el que vino con la transición democrática, bueno, también eran mujeres jóvenes, casi de la edad de Ivana, ¿no? Y también había muchas obreras, había asalariadas, maestras. Yo dije esto a Laura y Ivana porque de ver las marchas en el noticiero, yo estoy con ellos permanentemente, veo inmensa cantidad de chicas estudiantes, quizás porque sea Rosario y la zona, ¿no? Que se dé eso, un lugar netamente universitario, bueno, pero recuerdo la famosa movilización en el Monumento, la que se hizo más famosa porque pintaron la catedral. Yo soy católico, bueno, pero se hizo más famosa por eso que por los conceptos que surgieron de allí. Hay organizaciones sociales que tienen hace mucho tiempo un sostenido trabajo con sus bases, ¿no? Sí. Y ahí, bueno, hay toda una discusión acerca de cuál es la particularidad o la forma en que esas mujeres se suman a la movilización. Pero indudablemente nosotros vemos, me parece, y a lo mejor esto vos podés contribuir mejor por tu especificidad, que en los barrios del periurbano de Rosario, de la zona de lo que llamaremos el Gran Rosario, hay una conformación de mujeres líderes que se han empoderado precisamente en todos estos años de trabajo y no se las puede caracterizar como de clase media. O sea, las realidades me parece que son bastante heterogéneas, sí, ¿no? Sí, coincido con Laura. Justamente pensaba eso, pensaba en la lucha en los territorios, pensaba en lo que es la economía social y solidaria, las cooperativas, la autogestión de las mujeres, en los grupos de trueque también, cómo han dado respuesta, y eso significa un empoderamiento para todas ellas desde lo que es la economía popular. Entonces, cuando pensaba en esto de la clase media alta, quizás es como decía ella, son las que se escuchan, pero hay todo un trabajo de otras mujeres en el territorio, vuelvo a repetir, que vienen luchando por la igualdad y también por visibilizar las desigualdades. Porque en esos términos de desigualdades se manifiestan de forma muy diferente de acuerdo a la clase. En eso estamos de acuerdo, ¿no? No existe la mujer, aunque nosotros, digamos, para simplificar no hablamos de la mujer. Sí. Existe un conjunto de lo más heterogéneo, incluso de aquellas que, bueno, se autoperciben como mujer y no nacieron así con ese sexo asignado. Entonces, la idea me parece que pasa en este caso por recuperar esa multiplicidad de voces en la propia especificidad que presentan. ¿Por qué militantes, Ivana? Porque militantes... Sí, hubo un momento, un día, si toco algún dolor o algo, lo dejamos de lado y hablamos de otra cosa. Un día que dijiste, bueno, yo me voy a sumar a esto, también voy a hacer una voz. Y voy a escribir sobre la economía desde el punto de vista de las mujeres y demás. En lo particular, bueno... ¿Por qué se dio? En lo particular. En lo particular, bueno, yo empecé la facultad yo tengo 34 ahora, pero la arranqué en el 2004. Al principio como que estudiaba economía, la verdad que no tenía muy en cuenta las cuestiones sociales y demás, pero la realidad es que primero soy hija de una mujer que fue empleada doméstica toda su vida y bueno, ahora en la actualidad no se puede jubilar. Entonces como que eso en un punto, cuando arrancamos con todas las luchas y movimientos, dije tengo que participar por ella y por todas. Sí. Y porque también, como que fui
víctima también de un poco de violencia de género, entonces como que me siento muy movilizada con las luchas feministas. ¿La mami también es militante? ¿Te acompaña? Me acompaña, sí, obvio. Sí, sí. Aprovecho lo que dijiste y tu sinceridad no era necesaria, por favor. No estamos para eso. ¿Qué porcentaje de las mujeres realmente no han sufrido algún tipo de violencia por parte nuestra? Mira, me atrevería a decir que cuando nosotros hablamos de la violencia patriarcal o la violencia machista, es algo que en forma más evidente o más molecular nos atraviesa todo el tiempo, porque lo caracterizamos como una cuestión además de una forma de dominación que es histórica, que precede al capitalismo y demás. Yo me preguntaba hoy con esto del paro internacional de mujeres, que es tan interesante, ¿no? Decir, bueno, no trabajamos. Digo, bueno, yo voy a este programa que me invitaron porque es militancia, no es trabajo. Y también quienes nos dedicamos a ciencias sociales, no quiero decir que sea algo exclusivo, pero empezamos a estudiar historia, economía, sociología, y cualquier mínimo de sensibilidad te advierte que acá hay algo que no está funcionando en términos igualitarios, equitativos. Entonces, en mi caso fue estudiar historia. Hace mucho tiempo. Sí. Y no había. Hay todo un resurgimiento. Pero espera, no te me vayas a la pregunta. ¿Y por qué vos? Gracias, Ivana, por tu sinceridad. Es muy linda. Mira, yo te aseguro, puede pasar lo siguiente, créeme, que no nos esté viendo nadie. Puede pasar. Y sí, puede pasar. Puede pasar que nos estén mirando mucha gente, pero si una sola o uno solo se anima a hablar esas cosas que tenemos dentro y que son tan difíciles de soltar, vos has contribuido y no sabés de qué manera. Perdón. Gracias. No, a vos. Gracias por las palabras. Yo no hablé todo. No, en este caso, ¿cuándo? No, en realidad yo no podría decir cuándo, ¿no? Aunque bueno, mi madre recuerda que en la escuela teníamos un grupo que se llamaba Mujeres contra Varones, porque en realidad nos parecía que era... No, nos parecía que había cosas, digamos, que nosotras no pudiésemos correr en el recreo y los varones sí, lo veíamos como algo que no estaba demasiado bien. También el contra varones era algo que se nos había ocurrido en ese momento como niñas de 10 años. Pero digo, me parece que cuando una decide... No es revolucionaria usted, doctora. No, de ninguna manera. Sí, no me diga. Era una forma de querer ocupar el espacio del recreo. Pero lo que sí me parece es que esto lo podemos pensar a partir de que hay un momento en que decimos, bueno, a ver, estoy escuchando a esta docente que está presentando la historia argentina de una manera muy distinta a la que yo suponía que esto era. Un texto, y luego, por supuesto, lo que son las pioneras, ¿no? Yo recuerdo haber escuchado hablar cuando era niña en los 80 de la importancia del divorcio. Bueno, ¿y por qué esas mujeres decían que era tan importante poder divorciarse? Entonces, digo, en ese caso particular tuvo que ver con aprendizajes, ¿no? Más moleculares e indudablemente referencias diferentes. Hiciste referencia a un tema que nos va a dividir. Pasa, no solamente en Argentina, que es el del aborto, o conocido vulgarmente como el del aborto. ¿Se puede ser católica y ser militante feminista o del movimiento de mujeres como expresaba vos? Pero por supuesto. Si nosotros ¿Y cómo se sienten en ese momento? Yo soy católico hombre. Bueno, no, cómo se sienten las católicas no te podría decir. Lo que sí puedo decirte que la composición del movimiento de mujeres y feminista en la Argentina, desde que existe como tal, tenía una muy fuerte presencia de las católicas. El tema de la interrupción del embarazo no era un tema que se discutiera tanto en los años 20, 30. Si bien las anarquistas sí planteaban la cuestión de... Sí, pero esto ha tomado... No, por eso digo... 5 años esta parte. Como nunca, ¿no? Indudablemente. Desde que la campaña lo vuelve a poner en escena en el 2005, esto ha tenido un avance vertiginoso. Existe movimiento de las católicas por el derecho a decidir, por ejemplo. Sí. ¿No? Que es un movimiento sólido y que, bueno, desconozco qué debates darán ellas al interior de su comunidad religiosa, pero que son reconocidas como tales en la comunidad.
más información que esa no te puedo proporcionar porque no pertenezco a ese movimiento. Pero las compañeras demuestran que es perfectamente compatible, ¿no? La cuestión de, bueno, respetar el derecho que la mujer tiene sobre su propio cuerpo, aún después de la concepción, es algo que las compañeras lo proponen como posible desde ese lugar. Nosotros tenemos otro tipo de argumentos, ¿no? Ivana, ¿qué imagen tenés de eso? ¿Se puede ser católica y feminista y bueno, y pedir que respeten mi forma de pensar, aunque esté en contra de un montón de otros? Sí, por supuesto, sí, tengo, de hecho, hablo en lo personal, que por ahí a lo mejor es más, tiene como más carga de juicio de valor. Tengo muchas amigas que son católicas y respetan la decisión de otras mujeres a decidir sobre sus cuerpos en cuanto a la interrupción legal del embarazo. Va más por una cuestión también de tener como conciencia de que es un problema de salud pública y que va más allá por ahí de las cuestiones y creencias religiosas. Me parece que por ahí va por ese lado. Sí, además los feminismos son múltiples y hay un movimiento de mujeres que está, por ejemplo, activa por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, pero no se consideran feministas, ¿no? Entonces, en el feminismo tenemos un movimiento que es, bueno, anticapitalista y que lucha por la abolición de las relaciones sociales de producción capitalistas y otra, bueno, que plantea que el mercado puede absorber a las especificidades y las potencialidades de varones y mujeres y que por lo tanto no hace falta acabar con el capitalismo para que la paridad entre varones y mujeres en el ámbito de lo económico sea una realidad. En ese sentido me parece que ya la discusión iría por pensar, bueno, una caracterización bien global de lo que son los feminismos y que además los feminismos no son todos iguales en los países, que yo tengo una discusión ahora muy interesante sobre los feminismos negros que tienen una realidad especial o particular, diríamos, en Estados Unidos, otra en lo que es las Antillas negras y otra en el África negra. Entonces, un mundo que para nosotras es mucho más lejano porque no pertenecemos a esas realidades. Entonces, es complejo para dar una respuesta unívoca. Aclaro esto, gracias Ale por darme. Cuando dije católico me equivoqué, tendría que haber dicho también evangélico y demás, como ocurre, no sé, en San Lorenzo con el colegio donde siempre invitamos para que nos cuente su postura y demás. ¿Cómo recibieron el domingo, el Día Internacional de la Mujer, los mensajes de los hombres? Yo leí, porque leí en las redes, no me feliciten, pero lo digo de buena onda, no burlándome, porque me parece genial. No me felicites, felicitame el día que no haya más tal cosa. Hoy no es un día de festejar, sino un día para redoblar las apuestas por las luchas y por las cosas. Hoy es un día de tristeza porque hay muchas cosas que están pendientes. Y todo eso después que le mandé a un montonazo de amigas, claro. Y bueno, a las mujeres decir muy feliz día, es decir, sin aclarar nada. Claro, lo que pasa es que nosotras lo que hacemos es decir, bueno, el Día de la Mujer no es como el Día del Niño, porque ya no somos niñas como éramos consideradas hace más de 100 años, sino es, bueno, en primer lugar, no olvidar lo que le da origen, ¿no? Que es el asesinato, digamos, de estas mujeres en una fábrica y demás, es decir, porque esto también condensa buena parte de por lo que nosotras peleamos, ¿no? Que bueno, las condiciones del trabajo. Doctora Laura, yo, la verdad, bien, porque siempre hay algún amigo que te manda. Sí, hay algunos que me mandan. Lauri, feliz día, bueno, que entonces, va a ser re lindo. En realidad los amigos pero ¿qué haces? Vos contestás, decís, no es un día para. No, en realidad la respuesta más amable. Mis amigos no me dijeron feliz día. Es más, digamos, he recibido mensajes muy afectivos o afectuosos de mis amigos varones. A ver, y a los que por ejemplo, para mí el mejor fue un gran amigo que me dijo, mira, si estoy un poquito deconstruido es gracias a tu militancia. Bueno, dale, Ivana. Lindo. Qué lindo ese mensaje. Sí. No, la verdad que de un grupo que estamos ahí en el equipo de investigación sí recibimos como frases. Sí.
de Rosa Luxemburgo, creo que de una escritora Woolf también, pero más mensajes de acompañamiento, de lucha. ¿Y de los hombres y de tus amigos? Y después de otro grupo, de otras personas que somos amigos, si se quiere, conocidos, compañeros, familiares, feliz día, sí, ahí sí apareció el feliz día, pero bueno, no he respondido nada a eso sinceramente. Chicas, para el final tengo una pregunta que podría abarcar un montonazo de programa, pero que les pido que hagan el esfuerzo de sintetizarlos en conceptos. La deconstrucción. ¿Por dónde tenemos que empezarla nosotros, los que tenemos el grave problema? Porque ustedes la tienen clara, pero yo no. Es decir, a mí me cuesta, ejemplo, vengo en el colectivo, mira, me bajo allá en Córdoba y Francia, y era natural, venían las chicas de odontología y medicina, la dejo pasar, es decir, no, se me pararon todas mirándome. Claro, yo entendí inmediatamente, no soy menos, no estoy enferma, ¿por qué me tenés que dejar pasar? Entonces bajé rápido, me fui derecho, mirá, acá no ha pasado nada. Pero bueno, pero eso hay que deconstruirlo. Sí, nosotras, a ver, esos gestos, digamos, cualquier persona deja pasar a otra en el colectivo y eso es un gesto de amabilidad que no tiene género. La deconstrucción, personalmente pienso que comienza en el hogar. Es decir, para que un varón pueda deconstruirse o para educar niños y varones deconstruidos, el tema empieza por lo que pasa en el espacio doméstico. No solamente con la responsabilidad de la educación sobre los niños y las niñas, sino respecto de la cuestión de las disponibilidades de tiempo. Empieza por lo doméstico e indudablemente tiene que ser acompañado por el Estado. Mientras las mujeres sigamos teniendo más licencia para cuidar a los niños y las niñas que los varones, la desigualdad en el ámbito de lo doméstico va a ser mucho más difícil de lograr. Entonces a mí me parece que esa deconstrucción es muy importante, lo que puedan hacer indudablemente los medios de comunicación, la escuela, espacios de educación informal, lo que muchos clubes de fútbol, digamos, están intentando, ¿no? Sensibilizar en sus hinchadas o en sus dirigencias o en los mismos jugadores, eso es muy importante. Ahora, cuando logremos la paridad o la igualdad en el ámbito de lo doméstico, lo otro va a ser rapidísimo. Dale, Ivana. Bueno, coincido con ella, en las infancias es lo más importante y esto de sobre quién depositamos las tareas de cuidado. Esto, como dice ella, coincido exactamente, mientras sigamos teniendo licencias maternales superiores que las paternales, siempre esta desigualdad va a estar ahí subyacente. Hay que observar en otros países cómo se organizan con las licencias, Uruguay, países con realidades diferentes, pero quizás las políticas se pueden observar, como España, que tiene ejemplos de licencias por paternidad superiores a las de en realidad iguales a las de la mujer, que las pueden intercambiar, que puede tomarlas todas el varón y la mujer quizás no tomar la licencia completa, pero sobre quién se deposita las tareas de cuidado y el trabajo doméstico al interior del hogar es lo más importante para poder digamos, por decirlo de algún modo, influir en las infancias y después, obviamente, que poder deconstruir, digamos, a largo plazo. Pero eso es lo más importante. Muchas gracias por haber compartido su militancia en este espacio y espero que le hayan pasado bien. Sí. Indudablemente, y gracias por dedicar espacios en estos medios a esto, que es lo que nosotras también necesitamos. Lo de la región siempre tiene las puertas abiertas. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Señores, la semana que viene retorna Flor a la conducción, así que, pues bien, será hasta entonces.